¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Quien les habla es el profesor Sergio Luis Pasache Lagos. Soy profesor de la Academia Geúnica y en esta oportunidad estaré dictando un tema del curso de química, ¿sí? Que corresponde al tema del átomo, ¿sí? Tema del átomo. A ver, rápidamente, nosotros cuando hablamos, por ejemplo, de la materia, estamos hablando de todo aquello que ocupa un lugar en el universo, incluso al margen de nuestros sentidos. Por ejemplo, esta regla ocupa un lugar en el universo. Nosotros ocupamos un lugar en el universo. Un virus, por más insignificante que sea, ocupa un lugar en el universo. ¿Por qué? Porque tiene masa y tiene volumen. Ahora, a una porción de materia vamos a llamarle cuerpo. Vamos a empezar a dividir esta materia. Cuando yo digo cuerpo, no necesariamente puedo decir el cuerpo humano. Por ejemplo, la regla es una porción de materia y por tanto le diré cuerpo. Pero todo cuerpo se puede dividir. Los cuerpos se dividen ¿en qué? En partículas. Estas partículas pueden ser partículas gruesas, partículas más finas. A continuación, las partículas se dividen en algo mucho más pequeño todavía, que el ojo humano ya no lo puede ver. Se llamarían las moléculas. Como por ejemplo, tengo una molécula de agua, el H2O. Pero este H2O, que es molécula, ¿qué cosa encuentras tú en el H2O? Dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Entonces, cuando la materia llega a átomo, estamos hablando de la parte más simple de un elemento químico. Justamente ese es el tema del día de hoy, el átomo. ¿Cómo lo define la máxima autoridad de la química, la UPAC, al átomo? Como la parte más pequeña de un elemento químico que conserva sus propiedades. Imagínate nada más que esto sea una varilla de hierro o de fierro, como tú quieras. Cada porción sigue siendo fierro. Fierro, fierro, fierro. Va a llegar un momento en que tú ya no vas a poder dividirlo, ¿sí? Y entonces si yo te preguntara, ¿cómo se llama la parte más pequeñita del fierro, que sin embargo sigue siendo fierro? Es el átomo. Entonces el átomo es la parte más pequeña de un elemento que conserva su identidad, que conserva las propiedades de este, ¿sí? Listo. A ver, por ejemplo, tú dices, profesor, a ver, podría dibujar un átomo. Ya, vamos a representar a un átomo, más o menos esta forma. ¿De acuerdo? Un átomo. He escogido al azar, pues no, un átomo de un elemento químico. Cuando tú abres tu tabla periódica, ves un montón de elementos. No sé, alrededor de 118 elementos químicos reconocidos oficialmente por la UPAC. Por ejemplo, acá yo te he dibujado un átomo. ¿El átomo de qué? De litio. ¿Por qué, profesor? Porque todos los átomos se parecen en algo. ¿En qué se parecen? En que tienen dos partes. Todos los átomos tienen una parte interna. Esta parte interna, ¿cómo le vamos a llamar de ahora en adelante? El núcleo. No te olvides, todos los átomos, ¿en qué se parecen? En que tienen una parte interna llamada núcleo. Al mismo tiempo tienen una parte externa. Esta parte externa, de ahora en adelante, vamos a llamarle la nube electrónica. Profesor, ¿y por qué le pusieron nube electrónica? Porque justamente ahí se encuentran, pues, ¿no?, girando unas partículas con carga negativa, llamadas los electrones. Entonces, nuevamente, todos los átomos se parecen en que tienen una parte interna llamada núcleo y una parte externa llamada nube electrónica. La razón de ser nube electrónica es porque ahí se encuentran girando los electrones. Nube electrónica, o también llamado zona extranuclear o corteza. ¿De acuerdo? Listo. Profesor, ¿y qué cosa encuentro en el núcleo de un átomo? Bueno, este núcleo va a ser exclusivo de dos tipos de partículas. Van a haber partículas que, por ejemplo, tienen carga positiva. A estas partículas que tienen carga positiva, de ahora en adelante le vamos a poner de nombre los protones. Y lo voy a simbolizar con una letra P minúscula y un signo más. ¿De acuerdo? Entonces, en el núcleo encuentro las cargas positivas llamadas protones. Por ejemplo, ¿cuántas cargas positivas observas tú? 1, 2 y 3. 3 cargas positivas, 3 protones. Profesor, ¿todos los átomos tienen 3 protones? No. Este es un ejemplo de ¿qué átomo? De litio. El hidrógeno tiene 1, el helio tiene 2, el cloro tiene 17 y así. Cada elemento químico tiene su cantidad de protones. De hecho, ¿qué cosa si yo te preguntara qué cosa es lo que le da identidad a un átomo? ¿Qué define a un átomo? ¿Qué diferencia un átomo de otro átomo? Es la cantidad de cargas positivas, la cantidad de protones. Es su carta de presentación de cada elemento químico. Cada elemento tiene su cantidad de protones. Digamos, yo digo, el elemento número 8 es el oxígeno, porque tiene 8 protones. El elemento número 17 es el cloro, porque tiene 17 protones. Si yo digo el elemento número 3, ¿quién sería el litio? ¿Por qué?
porque tiene 3 protones. Entonces no te olvides, ¿ah? ¿Qué cosa define un átomo? ¿Qué determina un átomo? Su cantidad de protones, ¿de acuerdo? Listo. Al mismo tiempo, en este núcleo vamos a encontrar partículas que no tienen carga. De ahora en adelante vamos a llamarle los neutrones. Lo voy a simbolizar con una N minúscula y una bolita arriba, que me da a entender carga cero. O sea, no hay carga, pues no, carga neutra. Por ejemplo, ¿cuántos neutrones observo acá? 4 neutrones. Listo. Conclusión, en el núcleo encuentro los neutrones y los protones, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasaría si yo te digo, a ver, súmame estas partículas? 3 más 4, ¿cuánto me da? 7. ¿Qué significa eso? Que cada vez que tú sumes la cantidad de protones con la cantidad de neutrones, el resultado te va a dar el número de masa, o también llamado los nucleones. ¿Con qué símbolo lo voy a representar? Con una letra A. ¿De acuerdo? Entonces repito, cada vez que sume los protones más los neutrones, ¿qué te va a dar como resultado? El número de masa, o también llamado nucleones. Profesor, ya, bacán, yo le puse el número de masa, profesor, pero ¿por qué nucleones? Justamente porque estas partículas, ¿dónde se encuentran? En el núcleo. Entonces, una pregunta de examen. ¿Qué pasaría si te dicen en tu examen, un protón es un nucleón? Verdadero. ¿Por qué? Porque este se encuentra en el núcleo. ¿Un neutrón es un nucleón? También verdadero, porque se encuentra en el núcleo. ¿Un electrón es un nucleón? Falso. Los electrones no son nucleones porque no se encuentran en el núcleo. ¿En dónde están? Girando en la nube electrónica, ¿de acuerdo? Entonces tú podrías decir, ya profesor, entonces yo voy a sacar mi fórmula para no olvidarme. Cada vez, profesor, que yo sume los protones con los neutrones, el resultado me va a dar el número de masa. Así de sencillo, ¿ya? Todas estas partículas me da la masa, ¿de acuerdo? Listo, listo. Ahora, tú también vas a ver un nuevo símbolo, Z. ¿Qué significa Z? Número atómico, o también llamado carga nuclear. Profesor, tú podrías decir, profesor, yo sabía que a él le llamaban número atómico, pero lo que no entiendo es por qué le ha puesto usted también carga nuclear. Es una pregunta de examen, porque justamente el núcleo del átomo tiene carga. Si yo te preguntara, ¿qué carga tiene el núcleo del átomo? ¿Tú qué me vas a responder? Cargas positivas. ¿Sí? Cargas positivas. Pero tú podrías decir, profesor, pero esas cargas positivas eran de los protones. ¿Qué me da a entender entonces? Que el total de protones o al total de protones, de ahora en adelante, le vamos a llamar número atómico o carga nuclear. En otras palabras, numéricamente hablando o matemáticamente hablando, el número atómico y la cantidad de protones son iguales numéricamente. Solo que por definición, al total de protones se le llama número atómico, ¿de acuerdo? Entonces tú dices, profesor, o sea que siempre serán iguales. Siempre serán iguales. Si tú gustas, puedes decir lo siguiente. En vez de P, puedes usar el símbolo Z. O sea que también podría decir que Z más N me da A. Número atómico más neutrones me da el número de masa. ¿De acuerdo? Miren, está recontra sencillo. Vamos repasando nuevamente toda esta parte. Recuerda, parte más simple de un elemento químico, el átomo. Todos los átomos, ¿en qué se parecen? En que tienen dos partes. ¿Cómo se llama la parte interna? Núcleo. ¿El núcleo de qué es exclusivo? De unas partículas con carga positiva, llamadas protones. También hay partículas que no tienen carga. ¿Cómo se llaman? Neutrones. Muy bien. Y cuando tú sumas los protones con los neutrones, ¿qué te da? El número de masa. Alrededor que tenemos la nube electrónica. ¿Por qué le pusieron electrónica? De electrones. ¿De acuerdo? Listo. Ahora vamos a hacer esta comparación. Un poquito de teoría. Profesor, a ver, diferencias entre el núcleo y la nube electrónica. A ver, a simple vista, si yo te preguntara, ¿quién es más grande? ¿Quién es más grande? ¿El núcleo o la nube electrónica? Creo que no hay duda. Todos vamos a coincidir en que la nube electrónica es más grande. Entonces vamos a ponerla aquí. Característica de la nube electrónica. Esta nube electrónica es la zona de mayor volumen. De ahora en adelante, cada vez que tú escuches volumen, sinónimo de tamaño, sinónimo de espacio, ¿de acuerdo, no? Entonces, repito, la nube electrónica es la zona de mayor volumen, es decir, de mayor tamaño. No te olvides, nube electrónica, zona de mayor volumen, o lo mismo que decir de mayor tamaño. Entonces, el núcleo, pobrecito, es más chiquito. Esta será, pues, ¿no?, la zona de menor volumen. Lo voy a poner de nuevo para
colocar aquí el porcentaje y establecer las diferencias. Menor volumen o lo mismo que decir menor tamaño. Menor volumen o menor tamaño. Profesor, ¿podría poner más o menos en porcentaje para establecer la comparación entre el núcleo y la nube en tamaño? Sí, la nube electrónica aproximadamente en tamaño, en volumen, en espacio, ocupa aproximadamente el 99,99%. ¿Qué significa esto? Que prácticamente todo el espacio, todo el tamaño, ¿quién lo determina? La nube electrónica. Y el núcleo, profesor, la diferencia, pues, ¿no? El 0,01%. Entonces no te olvides, ¿ah? El tamaño del átomo, ¿quién lo define? ¿Quién lo determina? La nube electrónica. Una comparación más o menos para establecer diámetros. Mira, ¿qué pasaría si yo comparo el diámetro de todo el átomo con el diámetro solamente del núcleo? Diámetro de todo el átomo con el diámetro solamente del núcleo. Se dice que aproximadamente el diámetro del átomo equivale a 10.000 veces el diámetro del núcleo. Diámetro del átomo aproximadamente equivale a 10.000 veces el diámetro del núcleo. ¿De acuerdo? Listo, listo, listo. A ver, profesor, ¿y el núcleo habrá en algo pues, ¿no? que le pueda ganar a toda la nube electrónica? Claro que sí. El núcleo sí le puede ganar, pues, ¿no? En algo a la nube electrónica. ¿En qué? En la masa. Entonces aquí vamos a poner que el núcleo es la zona de mayor masa, Si el núcleo se concentra la mayor masa, entonces la nube electrónica diremos al revés. Será la zona de menor masa en comparación con el núcleo. Profesor, ¿y eso a qué se debe? ¿A qué se debe que no puedo creerlo, profesor? Porque si el núcleo es más chiquito, entonces debería tener menor masa, pues, profesor. No, a pesar que la nube electrónica es más grandota, prácticamente es espacio vacío. Prácticamente es espacio vacío. Esto tiene una experiencia, pues, ¿no? La experiencia de Rutherford, ¿no? Sus investigaciones de Rutherford, sus experimentos de Rutherford, cuando bombardea una lámina de oro, él se dio cuenta que la mayoría de rayos alfa lo atravesaban. La mayoría lo atraviesa. Entonces tú imagínate, si la mayoría de radiación los atraviesa, eso me da a entender que el átomo es prácticamente vacío. Prácticamente vacío. Entonces, algo más. Un átomo en realidad tiene más partículas de las que tú estás observando. Si tú, por ejemplo, quisieras explorar un protón o un neutrón, ¿qué crees tú que habrían ahí? ¿Qué vas a encontrar? Otras partículas. Por ejemplo, positrones, neutrinos, mesones, hadrones, leptones, muones, bariones, quarks. Un montón de partículas. Aproximadamente unas 200 partículas. ¿Qué, profesor? Tantas partículas. ¿Y usted por qué me pone solamente 3? Porque de esas 200 partículas aproximadamente, 3 son las más importantes, nada más. 3 son las más importantes. Acá las voy a poner, mira. A esas 3 partículas que son las más importantes, de ahora en adelante vamos a ponerle de nombre las partículas subatómicas fundamentales, ¿ya? Partículas subatómicas fundamentales o partículas más importantes, ¿de acuerdo o no? Entonces, ¿quiénes serían? Aquí sería así, mira, los protones, los neutrones y los electrones. Entonces no te olvides, ¿ah? Las partículas fundamentales de un átomo, ¿quiénes son? Protones, neutrones y electrones. ¿De acuerdo? Listo, listo. Protones, neutrones y electrones. Son las fundamentales. Profesor, ¿y las elementales? Bueno, las elementales son las que dieron origen a estas partículas. Son los quarks y los leptones. Los quarks y los leptones. ¿De acuerdo? Entonces, tú dices, ya, profesor, el núcleo, a pesar de ser más pequeñito, es la zona de mayor masa. Claro, ¿por qué? Porque ahí se encuentran, pues, ¿no? Concentradas la mayor cantidad de partículas y justamente eso es lo que le da más masa. ¿De acuerdo? Listo, listo. Ahora, profesor, y si quiero comparar estas partículas fundamentales, ¿cuál de ellas tendrá mayor masa? Bueno, en masas se dice, pues, ¿no? Que la masa del neutrón es casi igual, pero insignificante, pues, ¿no? A comparación de la masa de un protón. Pero en general diremos así, que la masa de un neutrón es mayor que la masa de un protón. Y esta al mismo tiempo va a ser mayor que la masa de un electrón. Partícula fundamental de mayor masa, neutrón. La de menor masa, el electrón. No te olvides esta parte de acá. ¿De acuerdo? Profesor, si quiero comparar, pues, ¿no? En porcentaje, más o menos, la masa del núcleo con la de la nube electrónica. El núcleo, en porcentaje, ocupa aproximadamente
el 99,99%. Y la nube electrónica en masa ocupa el 0,01%. Tú dices, profe, al revés. Sí, al revés. Entonces, pregunta de examen, o proposiciones. Yo podría decir que prácticamente toda la masa del átomo, ¿dónde se encuentra? Concentrada en el núcleo. Pero todo el tamaño, ¿quién lo determina? La nube electrónica. Y más adelante también por tus conocimientos de química, conocimientos de física que vas a obtener, también vas a llegar a la conclusión que el núcleo también es la zona de mayor densidad, ¿ya? La zona de mayor densidad en el átomo, ¿sí? No te vayas a olvidar esta parte de acá de tu teoría para el caso del átomo, Entonces, una vez que tengo establecidas, pues, algunas características de un átomo, a continuación, en esta siguiente parte, vamos a una segunda parte ya. En esta segunda parte tú vas a tener un objetivo. ¿Cuál va a ser tu objetivo? Que tú me diferencies un átomo de un ion. Me vas a diferenciar un átomo de un ion. Listo, empezamos con las diferencias. A ver, por naturaleza, todo átomo, ¿cómo es? Neutro. O sea, ¿qué significa? Basta que tú escuches la palabra átomo para que tú automáticamente puedas asumir de que es neutro. Manéjalo como cultura general. Si yo te preguntara, ¿cuál es el estado natural de la materia? Químicamente hablando, el estado natural de la materia es la neutralidad. Profe, ¿cómo que neutralidad? Tú has escuchado esa palabra de neutro. Dice, ponle neutro a la moto, ponle neutro. Neutro significa en cero, que no avance. Algo así es. Neutro sinónimo de cero. Entonces, para que un átomo sea neutro, debería cumplirse que la cantidad de cargas positivas va a ser igual a la cantidad de cargas negativas. Recuerda, a las cargas positivas, ¿cómo le hemos puesto de nombre? Los protones. A las cargas negativas, ¿cómo le hemos puesto de nombre? Electrones. Un ejemplo. ¿Qué pasaría si yo te digo, un átomo tiene 3 protones y tiene 3 electrones? Como las cantidades son iguales, ese átomo, ¿cómo es? Neutro. Se ha neutralizado porque 3 positivo menos 3 negativo, 0. Carga 0, no hay carga. Un elemento tiene 5 protones y 5 electrones. Al hacer la sumatoria sale 0. Ese átomo es neutro. Entonces, ¿qué significa neutro? Sin carga eléctrica, ¿ya? Esa carga eléctrica Q, vamos a ponerle Q. Esa carga eléctrica se va a cumplir en todo átomo que va a valer 0. ¿De acuerdo? Entonces, ya está ya. Todo átomo por naturaleza es neutro. ¿Qué significa neutro? Que no tiene carga eléctrica. Profesor, si un átomo no tiene carga eléctrica, un ion sí. Un ion sí tiene carga eléctrica. En este caso, la carga eléctrica ya no va a ser igual a 0, sino va a ser diferente de 0, ¿ya? Diferente de 0. Listo. A ver, profesor, vamos a representar a un átomo, la representación de un átomo, ¿de acuerdo? Bueno, a eso se le llama núcleo, ¿no? La representación de un átomo. A ver, digamos que yo en general coloco un elemento E. Profe, ¿cómo que una E? Es como si tú abrieras tu tabla periódica. Cuando tú abres tu tabla periódica ves un montón de elementos químicos, unos 118 elementos, reconocidos por la YUPA. De estos elementos, ¿qué pasaría si yo te digo el hidrógeno? Tú pondrás H. El oro pondrás AU. Como estoy hablando en general, coloco un elemento E. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que me importa? Que en la parte de arriba, lado izquierdo, va a ir A. No te olvides, A. Pero ¿quién irá A? A es el número de masa, o también llamado nucleones. Listo. En la parte de abajo, lado izquierdo, van a ir las cargas positivas, llamadas los protones, que tú sabes que numéricamente es igual a Z, es decir, número atómico o carga nuclear, ¿de acuerdo? Ahora, los neutrones. Bueno, los neutrones no tienen una ubicación fija, solo que nosotros para fines académicos, vamos a ponerle en este lado, ¿de acuerdo? ¿Sí? Para fines académicos nada más los pondremos en este lugar a los neutrones. Profesor, y aquí, escúchame, aquí muchas veces está vacío. ¿Por qué, profesor? Bueno, en realidad, en este lado, ¿quién va a ir? Q. ¿Pero quién era Q? Q era la carga eléctrica. Pero yo que te he dicho, que todo átomo al ser neutro no tiene carga eléctrica. Y si no tiene carga eléctrica es porque esta carga vale 0. En otras palabras, no le ponen nada, pues. Si tú quieres ponle 0, pues no. Tú le pones, pero se sobreentiende. Entonces, ya, profe, ya está. Cuando yo vea que a un elemento, profe, no le han puesto nada acá,
yo voy a asumir ya que es un átomo neutro. Correcto, correcto. Si no le ponen nada acá, tú asumes que es un átomo neutro. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si en vez de eso sí le coloco? Mira, puede ser que yo le coloque carga positiva. O puede ser que yo le coloque carga negativa. Profe, entonces ahí ¿qué pasa? Ya no sería un átomo neutro. Automáticamente pasa a convertirse en un ion. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un átomo neutro y un ion? Los átomos no tienen carga y los iones sí tienen carga, que pueden ser positivas o negativas. Listo. Ya, profesor, entonces ya me di cuenta, cuando en mi átomo es neutro, no hay carga. ¿Y qué se cumple, profesor? Se cumple lo siguiente, que la cantidad de protones va a ser igual a la cantidad de electrones. Claro, porque mira, un ejemplo. Supongamos que tu átomo tiene 3 protones. Por ser átomo, tú ya asumes que es neutro. Entonces, al tener 3 protones y que no haya carga, la cantidad de electrones también debe ser igual. Cosa que 3 menos 3 te da carga 0, pues. A ver, profe, otro. Profe, ¿qué pasaría si mi elemento tiene 5 protones y 5 electrones? Al tú hacer la resta, sale 0, pues. Es un átomo neutro. Protones y electrones numéricamente son iguales. Profe, para nunca olvidarme una forma. Ya, una forma. Aplica la regla del pez, ¿ya? Cuando un átomo sea neutro, o mejor dicho, para todo átomo, aplico el pez. Protones, electrones, número atómico, numéricamente hablando, son iguales. 3, 3, 3, 5, 5, 5. Acá no sé, si colocas 8, entonces él también vale 8, él también vale 8. Nunca te olvides del pez cada vez que no haya carga, ¿de acuerdo? Profesor, ¿y si es ion, también se cumple el pez? No, pues, no, ahí ya no, pues. Aquí ya, pues, no, la cantidad de protones y la cantidad de electrones ya no son iguales, ya son distintos esas cantidades. Si gustas, puedes ponerle acá Z, eso sí no hay problema. ¿Por qué? Porque hemos dicho que Z y protones toda la vida, ¿cómo son? Iguales. Ahí sí, normal. A ver, profesor, un ejemplo de un átomo. A ver, un ejemplo, mira. Yo te voy a colocar un elemento X, un elemento Y, pero en general diríamos un elemento de la tabla periódica. ¿Sí? A ver, un ejemplo. Me he inventado un elemento X, ¿ya? Ahora, este elemento X, ¿qué me representa este 3? Tienes que comparar nada más. Ah, profesor, este 3 me representa los protones o número atómico. Muy bien. Este 4, ¿qué te representa? Los neutrones, ¿de acuerdo? Los neutrones. Ahora, profesor, falta acá un número. Claro, este número que va acá es el número de masa. Pero yo te he enseñado que el número de masa, ¿cómo se calcula? Sumando los protones más los neutrones. Ah, ya, profesor. O sea que 3 más 4 me da 7. Ahí está el número de masa, o también llamado nucleones. Profesor, ¿y los neutrones? ¿Los neutrones cuántos hay acá? Mira, hay 4 neutrones, ¿sí o no? 4 neutrones. Por ejemplo, mira, si tú quieres saber el número de masa, tapa nada más. 3 más 4, ¿cuánto me da? 7. Profesor, ¿y qué pasaría, por ejemplo, si no están los protones? Resto. 7 menos 4, 3. Profesor, si no estuvieran los neutrones, sigue restando. 7 menos 3, 4. Ya está. Ya. O sea que cada vez que yo quiera hallar el número de arriba, sumo. Y para hallar los números de abajo, ¿qué voy a hacer? Restar. Para arriba sumo, para abajo resto. Simplemente es la fórmula, ¿no? Pero lo estoy aplicando de una forma práctica. Arriba sumo, abajo resto, se acabó. Ahora, estoy comparando, mira. Este 7 es la masa, o el número de masa. Este 4 son los neutrones. ¿Cuántos protones tiene? 3 protones. Ahí está, estoy comparando nada más, 3 protones. Pero tú sabes que los protones y el número atómico, como serán siempre, iguales. Ahí está, 3, 3. Ahora yo te hago una pregunta. Este elemento que tú ves acá, ¿tiene carga? No tiene carga. Al no tener carga, ¿qué hemos dicho? Que es neutro. Y cuando tú suficiente veas que sea neutro, ¿qué vas a cumplir? ¿Qué se va a cumplir? El pez. Ah, ya, profesor. O sea, si él vale 3, entonces ¿cuántos electrones hay? También 3. Ahí está, el pez. Son iguales. A ver, otro ejemplo. Mira, yo que te dije, aplica la técnica. Para abajo, resto, para arriba, sumo. 20 menos 11, 9. Muy bien. Si no estuviera el 11, 20 menos 9, 11. Si no estuviera el 20, sumo. 9 más 11, 20. Para arriba sumo, para abajo resto. Ahora llena esto mirando acá. ¿Cuánto vale el número de masa? 20, muy bien. ¿Cuántos neutrones observas? 11, ahí está, 11. ¿Cuántos protones ves? 9 protones. Pero protones y el número atómico, como hemos dicho, que son iguales, entonces también 9.
yo veo que el elemento no tiene carga. Entonces aplico la técnica del pez. 9, 9, 9. ¿Entendido? Listo. Entonces, conclusión, diferencia entre un átomo neutro y un ion. El átomo no tiene carga eléctrica, como tú observas acá, mientras que el ion sí tiene carga eléctrica. Siguiente diferencia, que en todo átomo se cumple la regla del pez, mientras que un ion ya fue el pez, pues no, la cantidad de protones y electrones son diferentes. Profesor, ¿y entonces cómo calcular, pues no, la cantidad de electrones? Ah, ya quieres calcular la cantidad de electrones. Hay una fórmula. Sin embargo, nosotros vamos a buscar una forma práctica, ¿de acuerdo? La fórmula dice así, la cantidad de electrones se calcula así. El número atómico le vas a restar la carga eléctrica, o sea, Q, lo que va en este lado. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, manéjalo así como cultura general. En la naturaleza, ¿cuántos tipos de ion existen? Dos. Dos tipos de ion. Dos tipos de ion. ¿Cuáles son, profesor? Acá está, mira. Catión y anión. Dos tipos de ion. Catión y anión. ¿Cómo lo diferencio, profesor? Por el signo. El catión tiene carga positiva, como estás observando acá, y el anión tiene carga negativa, tal como puedes ver de este lado, ¿de acuerdo? Positivos son los cationes y negativos son los aniones. Ya está, profesor. Profesor, ya, catión bacán, positivo, anión negativo. ¿Pero qué me da a entender allá? El catión será positivo, pero en realidad pierde electrones. Así es la química, no media rara, ¿no? Tú manéjala así, mira. Si eres positivo, solo en química, si eres positivo, vas a perder. Si eres positivo, vas a perder. ¿Qué vas a perder? ¿Plata? No, vas a perder electrones, ¿de acuerdo? Profesor, ¿y si soy negativo? Al revés. Si eres negativo, vas a ganar. ¿Qué vas a ganar? Electrones, ¿de acuerdo? Listo, no te olvides, ¿ah? Si eres positivo, pierdes electrones. Pero si eres negativo, vas a ganar electrones. A ver, profesor, un ejemplo. Mira, los números que yo coloque de este lado, de este lado y de este lado, la ubicación es la misma que acá. La ubicación es la misma, no hay algo diferente, es lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Qué diferencio? Acá no hay carga, acá sí hay carga. Listo, a ver, por ejemplo, este elemento tiene carga. Entonces, al tener carga pasa a llamarse un ion. Específicamente, ¿qué es un catión? Por carga positiva. Ahora, ¿cuántos protones observas acá? Yo observo, ¿cuánto? 3 protones, muy bien. Pero de hace rato que hemos dicho que la cantidad de protones y el número atómico, ¿cómo son? Iguales, siempre, siempre, siempre. Muy bien. Aquí te agarro. Una pregunta. ¿Qué hubiese pasado si este elemento no tenía carga? Si no tuviese carga, entonces tú me dirías que también tiene 3 electrones, porque se cumpliría que es un átomo neutro y aplico el pez. Pero imagínate nomás, ya imagínate que el átomo se descuidó y perdió un electrón. Se convirtió en un catión, ¿no? Tenía 3, pero perdí 1. 3 menos 1 que perdí, ¿cuánto sería? Me quedarían solamente 2 electrones, ¿ves? 3 menos 1 que perdí, 2. ¿Te diste cuenta de lo que hice? Cuando veas más, vas a restar. Pero cuando veas menos, vas a sumar. Y se acabó la cosa. A ver, otro ejemplo. Mira por acá. Este Y, bueno, es un ion, catión divalente. Este elemento, ¿cuántos protones tiene? 9. Muy bien. ¿Cuánto vale su número atómico? Creo que no hay duda. 9. Aquí ha perdido. Cuando veas más, resta. 9 menos 2 que perdí. Ahora cuando tengo 7 electrones. Ahí está. 9 menos 2 que perdí, 7 electrones. Como tú te puedes dar cuenta, cuando mi átomo tiene carga pasa a llamarse un ion. Y al mismo tiempo la cantidad de protones y electrones ya no son iguales. Ya son diferentes. ¿De acuerdo? Listo. Y por último tenemos el anión. Este anión, ¿qué carga tiene? Negativa. Recuerda, gana. Ejemplo, mira, ahí está. Él es un anión. Me di cuenta por la carga negativa. Por ejemplo, ¿cuántos protones tiene él? Igualito. 3. Pero protones y Z, ¿cómo son toda la vida? Iguales, también 3. Cuidado. El menos es ganar. Cámbiale el signo nada más. Yo tenía 3, pero gané 1. 3 más 1 que gané, 4. Muy bien. Vamos por acá. ¿Cuántos protones tiene Y? 9. Pero protones y el número atómico, ¿cómo son? Iguales. Tenía 9 electrones, pero gané 3. 9 más 3 que gané. Ahora, ¿cuándo tengo? 2 electrones. Ahí está. Date cuenta, protones y electrones en un ion ya son diferentes. Aplica la técnica. Cuando vea más, resto. Y cuando vea menos, sumo. ¿De acuerdo?
Listo. Antes de continuar, déjense cuenta de algo, Solamente para esta parte, ¿no? Miren, yo veo acá un elemento X, elemento X, elemento X. A pesar que él es un átomo neutro y él es un ion, he querido colocar algo más. A este elemento X yo le he puesto 3 protones, acá le he vuelto a poner 3 y acá le he vuelto a poner 3. Profesor, ¿por qué he hecho eso? Para darte a entender algo. Cuando los elementos son los mismos, así sean átomos o sean iones, elementos iguales, lo que nunca va a cambiar son sus protones. ¿De acuerdo? Son sus protones. Tú dices, ya, profe, ya. O sea que como él era X y él ser X, al ser elementos iguales, si él tiene 3, él también tiene 3. Y a él también le coloco 3. Lo mismo hice con Y. Esta Y tiene 9 protones acá. Pero como el elemento es el mismo, mira, sigue siendo 9, ¿de acuerdo? Elementos iguales, protones iguales, recuérdalo. ¿Sí? Listo, y algo más. Estos elementos o estos iones tienen su nombre específico. Cuando tú veas que el elemento tiene carga positiva, ya sabes, ¿cómo se llama? Catión, ya lo hemos dicho. Cuando el elemento tiene carga positiva, se llama catión. Él tiene carga positiva, entonces él también se va a llamar catión. Profesor, ¿y si el elemento tiene carga negativa? Si tu ion tiene carga negativa, entonces ¿cómo se llamará? Anión, recuerda. Si tiene carga negativa, ponle de nombre anión. Creo que hasta ahí todos lo tenemos clara, ¿no? Positivo, catión, negativo, anión. Algo más. Pero este catión, ¿qué tiene acá? 1. Cuando tú veas el número 1, ¿qué prefijo le vas a poner? Mono. Mono que significa 1. Si hubiera 2, bi o bi, como quieras. Si hubiera 3, tri, 4, tetra, y así sigues avanzando. Por ejemplo, su nombre completo de él es catión, pero yo veo el 1. 1 que significa mono, y le agregas la palabra valente. Catión monovalente será su nombre de ahora en adelante. Cada vez que veas más, catión, mono 1, catión monovalente, que me da a entender que ha perdido un electrón. Su nombre completo de él. Positivo también es catión. Pero cuando yo vea el número 2, ¿qué le voy a decir? ¿Di qué? Divalente, catión divalente. Si yo te preguntara, alumno, ¿qué significa catión divalente? ¿Tú qué me vas a responder? Que su carga es más 2 o que ha perdido 2 electrones. O sea, no me digas que tiene 2 electrones, En realidad tiene 7 electrones. Perdió 2, pues. ¿De acuerdo? Listo. Vamos por acá. Yo veo que él tiene carga negativa, por eso que le puse anión. Pero como vi el número 1, el 1 que era mono, anión monovalente. ¿Qué significa anión monovalente? Que su carga es menos 1 o que ha ganado un electrón. ¿De acuerdo? Su nombre completo del negativo, anión, pues profe. Y si fuera 3, tri, pues profe, tri. Anión trivalente. ¿Qué significa realmente un anión trivalente? Que su carga es negativa, menos 3, o que ha ganado 3 electrones, ¿sí? Listo. Nuevamente, parte más pequeña de un elemento químico, átomo. Ahora, pero que conserva sus propiedades, recuerda, que conserva sus propiedades. Porque así a secas, si decimos parte más pequeña, pues no, de un elemento serían los quarks y los leptones, ¿de acuerdo? Ahora, ¿todos los átomos en qué se parecen? Tienen 2 partes, parte interna núcleo y parte externa nube electrónica. ¿Cómo diferencia un átomo de un ion? El átomo no tiene carga eléctrica, mientras que el ion sí. Ahora, para que sea un átomo, debe cumplirse la regla del pez. La cantidad de protones y electrones deben ser iguales, mira, ¿ves? Deben ser iguales. Profesor, ¿y si fueran diferentes? Entonces, si fueran diferentes, sería un ion, que puede ser un catión o un anión. Vamos con un ejemplo por acá, mira acá, mira por acá. Mira este dibujo, observa este dibujo. Pausa el video si gustas. Yo te pregunto, a ver. ¿Cuántas cargas positivas observas? 3. ¿Cuántas cargas negativas observas? 3. La pregunta es, ¿lo que tú estás viendo acá es un átomo o es un ion? Piénsalo. ¿Es un átomo o es un ion? ¿Qué dices? Muy bien, es un átomo neutro. ¿Por qué? Porque hemos dicho que para que sea un átomo o un átomo neutro, la cantidad de protones y electrones, ¿cómo deben ser? Iguales. Y míralo bien. ¿Cuántas cargas positivas ves acá? 3. ¿Cuántas cargas negativas ves? 3. Y cuando las cantidades son iguales, ¿de qué estamos hablando? De un átomo. O si más largo, átomo eléctricamente neutro. ¿De acuerdo? Listo. Y por último,
Vamos a terminar con la teoría para empezar con los problemas. Vamos por acá, mira. Tipo de núcleos, o sea, elementos que tienen una característica en común, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿qué significa el término iso? Iso significa igual, ¿no? Igual protones. A ver, por ejemplo, tenemos los isótopos, o también llamados hílidos, los isóbaros, los isótonos, los isoelectrónicos. A ver, un ejemplo como para que te metas de lleno a esto de acá. Mira. Por ejemplo, tengo un elemento X. Yo me pregunto, ¿qué número va acá? Y aplica la técnica. Para arriba voy a sumar y para abajo voy a restar. Por ejemplo, 11 más 12, ¿cuánto me da acá? 23. Muy bien. Este elemento X, su número de masa vale 23. Ahora aquí. Bueno, el de acá no me importa mucho, pero si gusta lo hallas, porque tú sabes que para abajo se resta. 23 menos 13 vale 10. Ya, muy bien. Ahora, date cuenta de algo. Estos dos elementos son distintos. Claro que son distintos porque él se llama X y él se llama Y. Pero hay algo, mira, hay algo que llama la atención. Que ambos coinciden porque tienen el mismo número de masa. Ah, mira. Cuando dos elementos diferentes tienen el mismo número de masa, ¿cómo se les llama? Los isóbaros. ¿Ves? Ah, ya, profesor, ya lo entendí ya. O sea, usted me está hablando de ejemplos de elementos que tienen una característica en común. Exacto. Por ejemplo, yo veo dos elementos distintos que coinciden en que tienen el mismo número de masa. Entonces, a ellos se les llama isóbaros. ¿De acuerdo? De la misma forma te voy a explicar para acá. Ahora sí, empezamos. Isótopos o también llamados hílidos. Los isótopos de ahora en adelante van a ser aquellos átomos iguales. Ojo, este es el único caso donde los átomos deben ser iguales. Porque de acá para abajo, los átomos deben ser diferentes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Solamente en los isótopos los átomos son iguales. Ya está. A ver, los isótopos son aquellos átomos que además de ser iguales, deben tener la misma cantidad de protones. Yo te dije, si los átomos son los mismos, los protones no va a cambiar. Igual protones. O lo mismo que decir, igual número atómico. ¿De acuerdo? Profesor, ¿y los isóbaros qué tienen igual? Número de masa. Los isótonos, ¿qué tendrán igual? Número de neutrones. Muy bien, vamos de nuevo. Los isótopos, ¿qué tienen en común? La misma cantidad de protones. Los isóbaros, ¿qué tienen igual? El mismo número de masa. Los isótonos, ¿qué tienen igual? Igual cantidad de neutrones. Y por último, los isoelectrónicos, ¿qué tendrán igual? Su nombre lo dice, mira, electrónico, viene de electrones. Tendrán la misma cantidad de electrones. Profesor, ¿no hay una forma práctica para aprendérmelo? Claro que hay, mira. Los isótopos son aquellos que tienen igual cantidad de ¿qué? De protones. Los isóbaros son aquellos que tienen igual cantidad de ¿qué? Número de masa. Los isótonos que tienen igual neutrones. Los isoelectrónicos que tienen igual electrones. Muy bien. Listo. Vamos con ejemplos. A ver. Isótopos. Átomos iguales, igual cantidad de protones. A ver, quiero que esto de acá te lo manejes como cultura general porque siempre ha venido preguntas con respecto a los isótopos de este elemento, hidrógeno, ¿de acuerdo? Hidrógeno. A ver, en la naturaleza existen tres tipos de hidrógeno, aunque no lo creas. En la naturaleza existen tres tipos de hidrógeno. ¿Cuáles son? El primero, ¿cómo se llama? El protio. El segundo se llama el deuterio. Y el último se llama el tritio, ¿de acuerdo? Tres isótopos del hidrógeno. Protio, deuterio y tritio. Ahora, vamos con el número de masa. El protio, su número de masa vale 1. El deuterio, su número de masa vale 2. Y el tritio, su número de masa vale 3. Entonces, ahí nomás me detengo con unas preguntas que probablemente te puedan venir en tu examen. Si yo te dijera, diga usted, ¿qué isótopo del hidrógeno es el más pesado? ¿Tú qué me dirías? Mira la masa. 1, 2, 3. Al tener mayor masa, también tendrá mayor peso. Entonces tú dices, ya, profesor, pues, el tritio es el isótopo del hidrógeno más pesado, ¿de acuerdo? Porque mira, su número de masa vale 3, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el protio, al tener el número de masa 1, diré, pues, ¿no?, que es el isótopo del hidrógeno más liviano, más ligero, ¿de acuerdo? No te vayas a olvidar esas preguntas, ¿sí? Listo, ahora, vamos con la cantidad de neutrones. Aunque no lo creas, hay, pues, no, isótopos o elementos que no tienen neutrones, como por ejemplo el protio. El protio no tiene ni un neutrón, pobrecito, tiene 0 neutrones. El deuterio tiene 1 neutrón y el tritio tiene 2 neutrones, ¿de acuerdo? Listo. Ahora,
El número que vaya de este lado, tú lo conoces y lo puedes hallar matemáticamente. Tú sabes que para abajo se resta y para arriba se suma. Para abajo se resta. Entonces dices así, 1 menos 0, un protón. Muy bien. 2 menos 1, un protón. 3 menos 2, un protón. Uy, mira, date cuenta de algo. Los elementos son iguales y también tienen la misma cantidad de protones. ¿Cómo se llama cuando los elementos son iguales y tienen la misma cantidad de protones? Isótopos, o también llamado hílidos. Confirmado. Ellos son los isótopos del hidrógeno. Ahora, vamos con preguntas. Mira, ¿qué pasaría si yo te digo, ¿qué isótopo del hidrógeno tiene un protón, un neutrón y un electrón? Piénsalo. ¿Ah? Nuevamente la pregunta. ¿Qué isótopo del hidrógeno, cuál de estos tres tiene un protón, un neutrón y un electrón? ¿Qué dices tú? Es el deuterio. ¿Por qué, profesor? Tiene un protón, tiene un neutrón, no tiene carga, y cuando no tiene carga, protones y electrones, ¿cómo son? Iguales, muy bien, tiene un protón, tiene un neutrón y también tiene un electrón. Entonces, el deuterio es el isótopo del hidrógeno que se caracteriza por tener un protón, un neutrón y un electrón. ¿De acuerdo? Ahora, te voy a explicar los porcentajes de abundancia en la naturaleza. En la naturaleza, el isótopo del hidrógeno más abundante es el protio. ¿Cuánto ocupa aproximadamente? El 99,98%. El deuterio, ¿cuánto ocupa? El 0,018%. ¿De acuerdo? ¿Y el tritio cuánto ocupa? El 0,002%. Entonces, si yo te preguntara, ¿qué isótopo del hidrógeno es el más abundante? ¿Tú qué me vas a responder? Es el protio. Muy bien, el protio. ¿Y qué isótopo del hidrógeno es el menos abundante? Es el tritio, ¿de acuerdo? Es el tritio. Ahora, otras preguntas que te puede venir en tu examen. A ver, proposiciones para poner verdadero o falso. Tú dime si es verdadero o si es falso. A ver, va la siguiente. Dime, ¿el isótopo del hidrógeno más pesado es al mismo tiempo el menos abundante, sí o no? ¿El más pesado es el menos abundante, sí o no? Verdadero. Y también podría decir que el isótopo del hidrógeno más liviano es al mismo tiempo el más abundante. Correcto, ¿sí? Listo. ¿Algo más que ha venido en algunos exámenes de admisión? La siguiente, a ver, la siguiente. Yo te hago una pregunta. ¿Tú te has dado cuenta, mira, ¿te has dado cuenta que el número de masa le gana a los protones y a los neutrones? ¿Te has dado cuenta que el número de masa le gana a los protones y los neutrones? Pregunta de examen. ¿El número de masa siempre es mayor que los protones y los neutrones? ¿El número de masa siempre es mayor que los protones y los neutrones? ¿Verdadero o falso? Piénsalo. ¿La masa siempre es mayor que los protones y los neutrones? Y la respuesta es falso, falso. ¿Por qué, profesor? Si veo que le está ganando, mire, es mayor porque yo veo que él va a hacer suma y da él. Es falso, ¿sabes por qué? Porque hay un caso en el hidrógeno. Mira, en uno de sus isótopos, en el protio. Mira. Dime, ¿el número de masa siempre es mayor que los protones y los neutrones? No siempre. ¿Alguna vez el número de masa será igual a los protones? Cuidado con esa pregunta. Falso, no siempre. Si me viene generalmente, ahí sí. Por lo general, el número de masa es mayor que los protones y los neutrones, pero no siempre, porque hay una excepción en el protio. ¿Sí? Listo. Siguiente, isóbaros, que te lo expliqué, elementos diferentes que tienen el mismo número de masa. Isótonos, profesor, elementos diferentes que tienen la misma cantidad de neutrones. A ver, profesor, un ejemplo. Yo veo átomos diferentes. Ahora, mira acá. 20 menos 9, ¿cuánto me da? 11 neutrones tiene él. 21 menos 10, 11 neutrones. Ah, ya, profesor. Son distintos y coinciden en la cantidad de neutrones. Son isótonos. Vamos por acá. Los isoelectrónicos, elementos diferentes que tienen la misma cantidad de electrones. Por ejemplo, este es un catión, este es un anión, pero yo te he enseñado a calcular la cantidad de electrones. Por ejemplo, a ver, dime cuántos electrones tiene X. Acuérdate, él perdió 1, 11, menos 1 que perdió, tendrá 10 electrones. Por este lado, diremos 8 más 2 que gané, 10 electrones. Ahí está. Yo veo que estos elementos distintos
coinciden en la cantidad de electrones. Entonces, al coincidir, ¿cómo son llamados? Isoelectrónicos, ¿de acuerdo? Ahora, esa es la característica principal, pero en realidad debería reunir varias condiciones. ¿Cuáles son? Vamos por acá, mira. Para que sea isoelectrónico, los elementos deben ser distintos. Son distintos. ¿Qué más? Deben tener la misma cantidad de electrones. Sí tienen la misma cantidad de electrones. Al mismo tiempo, deben tener la misma configuración electrónica, que lo hablaremos en los próximos temas de configuración electrónica. ¿Sí? Y al mismo tiempo deben tener diferente número atómico. El número atómico de él vale 11 y el número atómico de él vale 8. Entonces, confirmado, ellos son isoelectrónicos. ¿De acuerdo? Ahora en esta siguiente parte vamos a hacer algunos problemas. ¿Ya?